Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Cuarto para las 4. Fíjense que Sinaloa sigue en llamas, pero no se preocupen, llegó la Guardia Nacional y el Ejército, pero sí se preocupen porque acaban de decir que la paz no depende de ellos, sino de los grupos criminales que se están peleando. No se peleen, por favor, no se peleen. Y el expresidente Ernesto Zedillo rompe el silencio y da un panorama negro para México por la reforma judicial. Segundo atentado en contra de Donald Trump. Tanto él como J.D. Vance le echan la culpa de la retórica a los demócratas. Además, este oscurísimo caso de Dominique Pellicot, un francés que durante años drogó a su esposa para violentarla sexualmente, invitaba a desconocidos a abusar de ella, pero no solamente este caso, sino todo lo que a partir de él se desprende. Sí, es una práctica muy común esta de usar sustancias para abusar sexualmente de las personas y bueno, pues toca estar atentísimos para cuidarnos siempre y para prevenir, por supuesto. Así es, Paula. Bienvenidas. Quédense con nosotros en la información. Porque acá te contamos los detalles más sabrosos de lo que está pasando. Bienvenidas y bienvenidos a Cuarto para las 4. Si están listos ustedes, estamos listas nosotras, pero antes suscríbanse, que la verdad es una muy importante diferencia. A ustedes les toma unos segundos y para nosotras es, sí, sinónimo de sobrevivencia. Suscríbanse a Cuarto para las 4. ¿Listas todas? Adelante. Carol, tú tienes el pulso perfecto de lo que está pasando en tu tierra, en Sinaloa. Entiendo que lo que se vive ahorita se está comparando con lo que se vivió en el 2008 cuando se estaban peleando los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Ahora, ¿qué está pasando? Dinos. Híjole, gracias, Ana Paula. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo como la película, solo que menos bonita que la película, ¿no? Sinaloa sigue en un estado de sitio, prácticamente está sitiada, es una ciudad que está en una toque de queda que se pusieron las ciudadanas. Algunos lo comparan incluso también con la pandemia, le llaman narcopandemia, es una especie de pandemia en la que la gente no puede salir, los morritos y las morritas están en clases en línea, los negocios se están quebrando porque obviamente no hay gente alrededor y la gente está asustada y encerrada. Eso impacta de muchas otras formas que tienen que ver no solo con la política de seguridad pública, sino con el estado de ánimo. Es una ciudad y un estado, porque no solo es Culiacán, sino también los alrededores, las sindicaturas alrededor, que viven en constante miedo. En ese contexto del miedo total, hay varias cosas que para mí son muy destacables. Una, lo llamo el gaslighting del bienestar, esta narrativa de las autoridades de decirle a la gente que no está pasando lo que la gente está viviendo que está pasando. Es decir, sale Andrés Manuel a decir que todo está tranquilo, que es un sensacionalismo de los medios, sale el gobernador Rubén Rocha-Mora a decir que están en paz, que salgan a la calle, que no pasa nada. Sale el secretario de Seguridad a decir que no son días que llevan en violencia, sino que son horas en violencia, entonces que eso es obviamente sustancialmente distinto. Sale la representante de la SEP a decir que pueden volver a clases porque todo está en paz, que ella salió y está bien. Y mientras estas autoridades dicen eso, la ciudadanía sigue encerrada con un montón de miedo. Se canceló el grito, los festejos por el grito de independencia. Salió el gobernador en un desolado estampa en donde sale él solo enfrente de la plaza principal de afuera de Palacio Gobierno a gritar un desangelado viva México, viva la Cuarta Transformación y viva Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto sucede una de las cosas que para mí es importante destacar. La resistencia llegó de un lugar en donde de verdad me dio una emoción y un desconsuelo al mismo tiempo. La resistencia llegó de un grupo de músicos que se pararon en medio de esa plazuela sola a tocar la banda. La banda sinaloense, iba a decir el Recodo porque los recoditos también hicieron lo mismo, pero la banda sinaloense como un acto de resistencia, un puñadito de músicos tocando el sinaloense en esa plaza vacía con una lluvia que además le puso todo el toque cinematográfico y los balazos de fondo, es tan radical como desolador. Llegaron fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército al Estado para, se supone, contener esto que no está pasando,
pero no solo no lo están conteniendo, sino que, y con esta última cosa cierro para que lo platiquemos, en un acto de una increíble irresponsabilidad y de una increíble aberración y cinismo, no sé ni siquiera qué adjetivo ponerle, el comandante encargado del cuartel en el estado salió a decir que lo que estaba pasando en Sinaloa, ellos no tenían el poder para calmar las cosas, sino que el poder estaba del lado de las bandas criminales que se seguían peleando. Y ahí lo quiero ligar a muchas cosas, pero a una es, para cuando salga esto, probablemente ya se votó la reforma a la Guardia Nacional, que la va a adscribir a la Sedena y hará prácticamente un hecho que es una militarización lo que vamos a vivir. ¿Para qué queremos una militarización si los militares están diciendo que el orden y la paz y la seguridad no depende de ellos, sino de los grupos criminales que se están peleando? Y básicamente lo que dijo es, no se peleen, dejen de pelearse. Se llama Francisco Jesús Leana Ojeda y es el comandante de la Tercera Región Militar. Y sí, como bien dices, básicamente plantea que pues, para poder reducir los índices de violencia, dependemos de los grupos antagónicos que se están enfrentando porque son ellos los que están causando esa violencia. Yo sé que es escandaloso que lo diga un mando militar en este contexto, además, que con mucha pertinencia mencionas, ¿no? De la aprobación justamente de ya pues oficialmente sumar a la Guardia Nacional dentro de la Sedena. Es escandaloso, pero es real, ¿no? O sea, es realmente el único que sí está diciendo la verdad, mientras otros dicen aquí no pasa nada, o pasa poquito, o pasa de ladito, vengan, tomen clases. Este es un mando militar que está diciendo, está dando, el único que está dando un diagnóstico claro, aunque no se escandalice. Realmente creo que solamente está en manos de esos mismos grupos criminales el terminar con la violencia. Y yo ahora lo que les planteo es esto que dijo al respecto la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Si se entra con poder de fuego a Sinaloa, se generaría una guerra. Y sí, entonces, ¿qué hacemos? Sí, a mí me llamó mucho la atención que estaba el general Leana Ojeda dando este argumento y a su lado el gobernador Rubén Rocha. Entonces, ahora fue así lo que hizo Rubén Rocha, pero hace unos días cuando empezó esta violencia, después de que se publica la carta del Mayo Zambada, Rubén Rocha se atreve a salir y decir que en Sinaloa están mejorando, que ya no son el penúltimo lugar en violencia, que ya subieron 2 escaloncitos, o sea, a justificar que Sinaloa es un lugar seguro. Yo no entiendo cómo un gobernador como Rubén Rocha puede seguir al frente bueno, y cuando dicen que si no hay una explicación lógica, pues la explicación es metálica, ¿no? Pero no sé, Caro, también eso te lo preguntaría. Y deja tú el gobernador, el alcalde. Culiacán tiene un alcalde y Culiacán es una de las ciudades que está mucho más, obviamente te digo, la violencia está repercutiendo en muchos de los espacios, allá son sindicaturas, en muchas de las sindicaturas alrededor de la capital, pero está sonando demasiado lo que está pasando en Culiacán. Incluso tenían un reporte, Adrián López, director de Noroeste, uno de los periódicos, hablaba de 40 personas desaparecidas, que esa es otra de las crisis que están sucediendo. Hay personas desaparecidas, en su mayoría chavitos y chavitas muy jóvenes, sobre todo morritos, pues muy jóvenes, que están siendo desaparecidos porque trabajan, y voy a hacer una comilla porque técnicamente no es que trabajen, pero trabajan para el narco, es decir, estos llamados halconcitos o punteros o alucines que les dicen allá, están cooptados, esa es para mí la palabra correcta, no trabajan para el narco, están cooptados por el narcotráfico, sí. Y muchos están siendo desaparecidos porque ellos están en medio de esa guerra de los 2 cárteles y porque no son poderosos, porque ellos están en medio de esta lucha y no tienen el poder de decidir nada, por mucho que la gente... Son los soldados rasos en esta guerra, ¿no? Exacto, son los morros del narco que hablaba Javier Valdés, periodista asesinado en Sinaloa. Estos morros del narco que viven en ese contexto, que tienen muy pocas oportunidades de tomar otro tipo de decisiones y que están ahí. Y entonces, en Culiacán está pasando eso, pero en las sindicaturas también, pero las autoridades siguen sin responder y tal vez tienes un punto, Paula, en esto que
por lo menos se agradezca la franqueza del comandante de decir, nosotros no podemos hacerlo, pero entonces quiere decir que estamos solos. Quiere decir que, lo decía Aarón Ibarra, que es ya no está trabajando como reportero, pero es un periodista, y decía Aarón, es que se acaba de romper la burbuja de que en Sinaloa el narco te cuida, porque tenían esa burbuja, ¿no? De que los narcos no se meten con la ciudadanía. Ok, ya rompimos esa burbuja. El narco no te cuida, pero el gobierno tampoco te cuida, pero el ejército tampoco te cuida. ¿Quién chingados cuida a la gente entonces? Y a mí eso me parece aterrador, porque nos muestra que serían otros próximos 6 años de lo mismo, de dar palos de ciego a algo que evidentemente ya superó todas las... O sea, ya trataron de militarizar abiertamente, ya trataron de abrazarlos, ya trataron de hablar con las abuelitas, ya trataron de decirles, el presidente les dijo hace días, sean responsables, no sean irresponsables, muchachos, no se estén peleando. Ok, ya trataron de eso. Nada está funcionando. No tenemos entonces remedio, eso es lo que yo creo. No tenemos remedio ante el narcoestado. Es demasiado poderoso ese narcoestado. Algo nada más. Sí. Vas, Chávez. Algo que quería agregar es que, y también es importante mencionarlo, que todo esto también se da en el contexto de la primera audiencia del Mayo Zambada en Nueva York, que fue la semana pasada. Se declara no culpable frente a los 17 cargos que le están presentando. Y sí también quería mencionar que si bien hay una ola de violencia fuertísima en el estado de Sinaloa, pues ojalá y Sinaloa fue el único caso, ¿no? Y no lo digo sin demeritar lo que está sucediendo en ese estado, porque la ola de violencia que azotó a nuestro país este fin de semana fue más allá de Sinaloa. Les voy a poner un caso muy particular de mi estado, en el que también radica Caro, pero en Nuevo León, en la zona rural, fueron días desastrosos, sumamente violentos, que ni siquiera merecieron una declaración por parte del gobernador del estado. O sea, en este estado no pasó absolutamente nada, pero municipios como Montemorelos, Allende, General Terán, Suazo, estaban completamente repletos de narcomantas que hace muchísimo no veíamos, en donde inclusive los mismos grupos delictivos se estaban presentando frente a la ciudadanía como los que los iban a cuidar y dando sugerencias de que por favor no salgan a la calle porque estamos poniéndonos de acuerdo y están más seguros con nosotros que con el gobierno y los mandos policiales. Entonces, sí, hasta eso, ¿a qué hemos llegado? Que se agradece la transparencia y la franqueza en donde nos digan que, pues bueno, ahora sí, no hay nada por nuestra parte que podamos hacer y que se arreglen ellos. Pero se agradece inclusive que salgan a dar la cara, porque aquí ni la cara dieron. Lo otro que a mí me duele mucho de esto es ver que el presidente le ha señalado a los medios como ser amarillistas, sensacionalistas, los culpables de que se esté hablando de estos temas. Y pienso pues en Adrián López, que tú me señalaste, Carol, para platicar con él, director del diario Noroeste allá en Sinaloa, en él y en todo el equipo de reporteros que se están jugando la vida por salir a cubrir y a decirnos lo que está pasando, ahora sí que en la tierra, de primera mano, y que les digan que son unos medios sensacionalistas en la comodidad de Palacio Nacional, de la conferencia mañanera, y decir, ahí está el ejército haciendo su trabajo, y empujar esta ley para pasar la Guardia Nacional, que ya de facto está militarizada, para que de jure lo sea. O sea, eso a mí me sorprende tanto, pues, este cinismo, ¿no? Pues sí, la verdad que indigna, y qué bien que la Chávez pone el énfasis en que son muchos los estados con, pues sí, niveles de violencia alarmantes. Fueron varios estados los que no tuvieron grito de independencia, bueno, municipios en varios estados del país, y pues no es amarillismo de compartir el siguiente hecho, ¿no? Mataron a otro empresario limonero en Michoacán porque todo indica no quiso pagar derecho de piso. Mataron a José Luis Aguiñaga y bueno, son los limoneros y los aguacateros de Michoacán, pero son muchísimas comunidades en Chiapas desplazadas, caray, a Guatemala. ¿Cuándo se hubieran imaginado esa migración a la inversa? Pero también municipios en Durango, en Zacatecas, en Sonora,
donde sí me parece que los rituales pesan y los símbolos también, y que no hayan podido tener fiestas patrias, me parece que lo dice todo. Y es importante nombrarlo, Paula, es que al final de cuentas, y voy a retomar esto del comandante, ciertamente es importante que nombremos lo que está pasando, porque quizá no va a resolver nada, pero es una postura que por lo menos nos visibiliza. Ahorita lo decíamos un poco en broma con la Chávez, de que luego la Chávez no se ve en esta transmisión, y le decía, para que veas lo que se siente ser invisibilizado por años. Pero es que el ser invisibilizados en este sentido, no solo en Sinaloa, sino en Nuevo León, sino en Zacatecas, en Guanajuato, en Durango, en todos los estados que están viviendo esta violencia, el que ni siquiera nos nombren, eso me parece una cachetada, eso es lo que me parece más terrible y más devastador, que ni siquiera merezca el salir a decir, como el comandante, ¿saben qué? No tenemos control de esto, nos está superando. Si quieres, vuélveme a contar que me empezó con Calderón, y si quieres, vuelve a contarme que fue los gobiernos neoliberales. Sí, cierto, sí fueron ellos, pero también ustedes. Y por lo menos el hecho de que nos digan, lo que te está pasando, sí te está pasando. El presidente puso en el grito de independencia en Ciudad de México el sinaloense. ¿Por qué? Quiero de verdad entenderles, y he hablado con mucha gente, amistades que son pro AMLO o pro 4T o pro Morena, y de verdad quiero que me expliquen ¿por qué? ¿Por qué puso el sinaloense? ¿Se burla? ¿Es una especie de solidaridad? Y si es una especie de solidaridad, pues no le alcanzan las canciones, porque también debió poner entonces una canción de Chiapas y una canción de Zacatecas y una canción de Durango. ¿Por qué Sinaloa sí mostró solidaridad? No, además, si hay solidaridad, entonces sí pasa algo. No son Exacto, los medios entonces, amarillistas, sensacionalistas inventando. Exacto, entonces se vuelven a contradecir, y creo que para mí, entre toda esta semana que he estado leyendo los chats de mi familia y de mis amigos diciendo, estoy desesperada, no puedo ir al Oxxo porque no sé si hay balacera, ya se acabó la comida, hay pueblos, hay sindicaturas que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen forma de comunicarse, que están completamente aislados, los niños en clases en línea sin entender por qué están en clases en línea otra vez, los morritos siendo levantados porque trabajan en un Didi, porque trabajan en un Uber, porque son punteros o porque son... Y que me digan que no está pasando, creo que y por eso es el gaslighting que decía del bienestar. Nada más quiero que me digas que sí está pasando y que no sabes cómo resolverlo. Ok, partamos desde ahí, pero si me niegas que hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Oye, hablando de gaslighting y de decidir que finalmente sí está pasando algo que se ha dicho por tiempo, que está pasando, el expresidente Ernesto Zedillo decidió romper el silencio, salir a hablar y decir pues que sí, que Andrés Manuel López Obrador está destrozando la democracia en México. Chávez, ¿cómo viste esta aparición del expresidente? ¿Cuál es la lectura? No sé si nos puedes dar un poco el contexto también. Sí, les doy un poco el contexto. Bueno, la semana pasada que se grabó aquí Cuarto para las 4, pues ya sabíamos que el Senado había aprobado la reforma judicial. Para esto, pues de manera muy rápida, pronta y expedita, como queremos que sea la justicia, se aprobó también la reforma en suficientes congresos locales para que en efecto, pues esta reforma sea hoy ya una realidad. Y posteriormente, el 15 de septiembre, el presidente menciona con anticipación que ese día estaría publicando el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Ese mismo 15 de septiembre, en la Ciudad de México, se llevó a cabo una conferencia convocada por The International Bar Association. Y uno de los principales conferencistas, y digamos que el orador principal, fue el expresidente Ernesto Zedillo, que hay que tomar en consideración que una de las reformas judiciales pues más revolucionarias, digámoslo, y la última que tenemos memoria, no tanto como la del 2021 de Saldívar, sino una que sí transformó en nuestro Poder Judicial, fue la de Zedillo. Y la verdad es que rompe el silencio haciendo una crítica muy frontal y muy fuerte. En resumidas cuentas, menciona que la democracia en nuestro país está por extinguirse y que se está instaurando una tiranía. Ahora, a partir de que el expresidente Zedillo pues rompe el silencio y reaparece, justo antes de grabar nos estábamos aquí preguntando el por qué hasta ahora. Y creo que previo a continuar platicando qué es lo que dice y no dice, me gustaría como si yo también preguntarles a ustedes, ¿por qué consideran que
hasta ahora el expresidente Zedillo se pronuncia respecto a esta reforma judicial, que hay que decirlo que lo hace una vez que la reforma pues ya está aprobada y su opinión realmente no va a cambiar nada en lo absoluto. Yo no sé si es un tema de legado, que él siente, él por lo que leí, yo leí lo que dijo ahí ante esta asociación internacional de abogados, la barra internacional de abogados, lo que leí es a una persona que se siente como el padre de la democracia en México, que creo que en muchos sentidos hizo muy bien. Y que de pronto ahorita dice, pues ese legado que yo dejé, en donde realmente tenemos un poder judicial, tuvimos un poder judicial autónomo, una separación de poderes, pues ya se acabó. Y creo que por eso él arranca diciendo, hace 25 años que dejé la presidencia, no había yo hablado y ahora salgo a decir esto. A mí no me encanta una parte de donde él se asume a sí mismo como el padre de la democracia. Creo que hay muchos que lo han sido, y creo que pues salir a decir esto cuando ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley, a pesar de que ni siquiera, o sea, que hay suspensiones otorgadas por el Poder Judicial que impedían que se discutiera la reforma. O sea, el presidente se pasó por el arco del triunfo, así que como él dice, no me vengan con que la ley es la ley. Lo hizo al 100% de principio a fin para tener su ley, su reforma al Poder Judicial. Hacerlo ahorita, pues ¿de qué sirve? No sé. Pero creo que hacerlo antes tampoco servía de mucho. ¿Cuántos sí se pronunciaron antes de la aprobación? De distintas maneras, en foros, en protestas, en medios, en todas las anteriores, simultáneamente, con calma, con beligerancia. Pues sí, en todos los tonos y por todas las vías, y de todas maneras no sirvió de nada. Yo no estoy segura de por qué motivo lo hace ahora. Probablemente no sea que no responde necesariamente, digamos, a una estrategia, sino que pues ahora ocurrió el foro y ahora lo convocaron, y ya, ¿no? De pronto le queremos encontrar como que esta lectura entre líneas a absolutamente todo, pero sí me parece que aun cuando ya está aprobada esta reforma, bueno, pues sí es importante, ¿no? Que quienes dimensionan los efectos que puede traer consigo lo verbalicen, porque además, pues está aprobada, sí, pero faltará, digamos, también su aplicación y faltan un montón de cosas, y falta la ley secundaria, y no sabemos hasta qué punto se puede matizar, no sabemos hasta qué punto la siguiente administración tiene interés en matizarla, porque justamente les va a tocar el tiradero. Entonces, no entiendo tampoco el timing, probablemente, insisto, se explica solamente por la fecha del foro y punto, pero no sirvió de nada decirlo antes, no sirve de nada decirlo después en términos de evitar con ello su aprobación, pero sí se tiene que verbalizar lo que está mal, ¿no? No se puede dejar de señalar, no se puede invisibilizar. Como a la Chávez. Oye, Chávez, pero yo creo también que coincido con Paola, creo que a veces la explicación más simple es la explicación que es como lo invitaron, estaba ahí, hay una coyuntura en el tema, pero lo que sí, y yo leía a Riva Palacio y me pareció bien interesante su lectura sobre esto, y Riva Palacio hablaba de una especie de sentimiento de traición que tal vez esté pasando Zedillo con Andrés Manuel, y era un mensaje directamente para Andrés Manuel, a sabiendas de que su mensaje no iba a impactar de ninguna otra forma, en ninguna de las, en términos prácticos, digamos, pero sí que hacerle saber, porque en política acuérdense que nada es casualidad, solo hacerle saber que se siente profundamente traicionado, y lo platicábamos también ahorita fuera de cámara, porque en un tema mucho más profundo que será para otro análisis quizá, pero bueno, Ernesto Zedillo fue el que le dio, digamos, a Andrés Manuel la oportunidad en el sentido de poder ser jefe de gobierno cuando Andrés Manuel no cumplía con los requisitos, y Ernesto Zedillo, por una serie de movimientos políticos, le pide al PRI y al PAN que dejen que Andrés Manuel sea candidato y después jefe de gobierno, cuando no cumplía con el requisito de haber residido 5 años en Ciudad de México, ¿no? Ese favor, y estoy haciendo una comilla porque en términos políticos simplemente es algo que se da y se quita, pero ese favor, Riva Palacio lo señala y me pareció interesante, es lo que Zedillo
le pareció un buen momento para hacérselo como llegar, ¿no? Andrés Manuel es de muchos simbolismos, y entonces el simbolismo de sus palabras ahorita quizá tengan que ver solo con eso, con decirle, mira, yo te dejé y mira cómo me estás haciendo justamente con lo que yo había hecho ya, ¿no? Oye, hay algo que a mí me dio tantita tranquilidad de lo que hizo Zedillo. Compara lo que está sucediendo, está por suceder en México con lo que ya vivimos antes de él, antes del 94, o bueno, antes de su reforma al Poder Judicial, y dice pues que en México ya habíamos vivido un Poder Judicial cooptado por el Ejecutivo, en donde el presidente nombraba a los ministros eran vitalicios, hacían lo que quería el presidente, no existía el Consejo de la Judicatura y todo esto. Y de menos digo, bueno, pues ya lo vivimos, porque yo a veces pienso que lo que estamos por empezar a ver en México es muy distinto a el PRI hegemónico, en el sentido de que el PRI hegemónico sabía que no tenía esta validación democrática y entonces no era tan cínico, pero que cuando tenemos a Morena, un presidente que siente que tiene esta validación democrática, se da muchos permisos que el PRI no se daba. Pues si vamos a regresar a lo que ya vivió México durante muchos años, pues no es que eso fuera lo ideal, pero ya lo vivimos y cuando menos dije, bueno, está muy mal, pero no está tan trágico como yo lo estaba viendo. Sí, a mí algo que me parece también bien interesante es que, a ver, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está por terminar y me parece que las dos posturas respecto a la visión de país que tenemos son muy distintas entre sí, pero son muy presentes. O sea, por un lado tenemos a un sector poblacional que sí está convencido de que se han ahora sí que invisibilizado los contrapesos, una concentración mayor del poder, definitivamente pues una democracia mucho más frágil. Y por el otro lado tenemos otra visión en donde mencionan que la democracia está mucho más fortalecida, que ahora habrá aún más autonomía por parte de los ciudadanos, en donde no estamos frente a una tiranía, ni a un régimen autoritario, ni mucho menos una dictadura, y que definitivamente ahorita escuchábamos al presidente Zedillo pues hablar en retrospectiva 25 años después, y nos va a tocar pues que la historia nos diga realmente en qué va a desembocar lo que acontece el día de hoy y también todo lo que está por acontecer, porque bien lo mencionábamos, que aún faltan muchísimas reformas que están dentro del Plan C, que definitivamente van a reconfigurar el Estado mexicano como lo conocemos. Y vaya cierre de sexenio, porque definitivamente vamos a cerrar con mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar. Y pues ya veremos en 25 años qué sucede. Espero estar muerta. Si lo vemos en retrospectiva, no, yo quiero mucho. Claro. Sí, ahora sí que hablando como sinaloense, estás muy morrita para decir eso. Estás muy dramática, comadre. Yo sí quiero longevidad, quiero ser una viejita multiorgásmica. Siento que hay que... ¡No, la Rojas, contente! Ustedes la ven ahí, la ven muy seriecita, pero no, señores, vamos a desenmascararla. No, yo soy una vieja mustia. Pero fíjate, más allá de si regresamos o no 30 años en el tiempo con este cambio de régimen, yo que siempre voy buscando, digamos, algo que me permita documentar el optimismo porque así me la paso mejor, sí me da, por ejemplo, aliento el hecho de que hoy en términos de comunicación vivimos otra era, ¿no? Y esa ya no depende de ningún gobierno ni de ningún señor o señora. O sea, ya hay una apertura gracias a los medios digitales, y sí a las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que eso es un factor que pesa. También en términos de mercado, México es un país que está a otro nivel muy distinto al que estaba hace algunas décadas. Y también, pues sí, los empresarios y todo lo que el dinero implica es también un contrapeso. O sea, trato de poner el foco en, digamos, los contrapesos que no va a alcanzar a tocar este Plan C. Y eso me da miedo. Y me voy a poner, pues, para que ya no digan que yo aquí soy la amargada del grupo. Al final, creo que lo esperanzador puede ser para mí que durante 70 años tuvimos un régimen que pensamos que nunca lo íbamos a tumbar y lo tumbamos.
Es decir, sacamos al PRI que parecía imposible sacarlo porque era años y años de hegemonía y se fueron. No es que hayamos metido a Fox y eso nos haya ayudado, pero hubo un cambio, ¿no? Entonces, creo que al final si esto no funciona, y lo decía una amiga, insisto, tengo amistades morenistas, aunque ustedes no lo crean, y lo decía una amiga, si ya lo intentamos todo en cuestión de procuración de justicia y no funcionó, ¿qué más da que intentemos esto? Ok, vamos a concederle el beneficio de esa duda y decir, ok, ¿qué más da que intentemos eso? Y algo que ya se va un poquito otra vez para la debacle, pero es la gente de a pie, la gente que nunca ha tenido acceso a la justicia, esta reforma tampoco se las va a dar, pero entonces como quiera no la tenían, entonces para ellos no va a cambiar nada. Al final van a estar exactamente igual y quienes van a tener impacto van a ser otras esferas que no son esas personas. Hay un montón de gente que ni se enteró que hubo reforma. Totalmente. Que si algo también, a ver, nada más, perdón, para cerrar quisiera mencionar que no, luego lo analizaremos después, pero en el transcurso de estos días, a partir de que se aprueba la reforma en el Senado y en la forma en la que se aprobó, pues también nos dejaron entrever al interior de Morena, partidos aliados, también muchos intelectuales, académicos, simpatizantes en general, que claro que hubo un quiebre al interior. Entonces, ahorita cuando inclusive hablamos del PRI hegemónico, pues de entrada estamos hablando de un partido sumamente institucionalizado y en este caso Morena pues no cumple con esas características, que sí es algo que estos días nos dejaron entrever a partir de pues muchísimas críticas que se dieron al interior. Y luego ya sabemos que en muchas ocasiones es preferible tener oposición al exterior que al interior. Sí, las facciones dentro de Morena van a ser un tema interesantísimo de estar analizando, porque pues ahí es donde va a estar la oposición. Y rapidísimo una anotación, ahorita que hablabas del PRI, Chávez, es que sí me sorprendió que fueron los únicos que no tuvieron una defección en el Senado para aprobar la reforma al Poder Judicial. Bueno. Perdimos a los Yunes del PAN, al senador Barrera de MC, y el PRI fue el único, bueno, a los dos traicioneros del PRD, y el PRI fue el único que resultó que Alito Moreno cumplió su palabra. Oh my God, como dirían, ¿no? Imagínate dónde estamos paradas y en ahora sí para cerrar de verdad, en este punto de los partidos, que fue, muchachas, contrólense, en este punto de los partidos, el origen siempre es fin, el origen siempre es fin. ¿De dónde viene Morena? De partidos fragmentados, de tribus. Y entonces al final siempre el agua vuelve a su cauce, por eso van a tener tribus y por eso en algún momento estarán condenados a repetir, porque son eso, nacieron de la fragmentación, eso creo yo. Condenados a repetir, quiero hablar de la repetición, un segundo atentado en contra de Donald Trump. La verdad es que sí, lo que ha estado pasando en las elecciones de Estados Unidos, yo creo que si se escribiera una novela o un libro en donde hubieran puesto eso, el editor o yo qué sé, el productor diría, bájale, te estás pasando de lanza, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado en estas últimas semanas me parece increíble. Sí. Ya sé que quieres que llegue la primera mujer de doble minoría a la Casa Blanca, pero no exageres, ¿no? Y pues este segundo atentado en contra de Donald Trump, en donde la verdad es que llevaban varias horas de que había ocurrido y los medios en Estados Unidos todavía hablaban de un supuesto atentado, porque yo creo que decían, no, vamos a revisarlo bien. Ocurre en el campo de golf de West Palm Beach de Donald Trump y un agente del servicio secreto ve que se asoma un rifle AK-47 por los arbustos y decide atacar a esta persona, y resulta que con eso frenan lo que pudo haber sido un atentado perpetuado por alguien que toda la vida ha votado por los republicanos y que en esta ocasión dijo, ya me decepcionaron. Y su decepción viene de que si gana Trump, probablemente dejará de apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, y por eso se decepciona básicamente de Donald Trump y dice, pues voy a acabar con él, ¿no? Hasta ahorita es lo que sabemos. Pero pues no sé cómo lo están viendo ustedes, chicas, esto que ocurre en Estados Unidos, en donde realmente parece de verdad una novela.
Yo nada más quiero decir que quien me diga que el golf no es un deporte de riesgo, ahí tienes tu deporte de riesgo. Ya no salgan en paz a jugar con su pelotita ahí todo el rato. Sí. Pero, de verdad que, sí, como bien dices, Ana Paula, esto ya supera mi capacidad de asombro. Claro, Donald Trump lo va a capitalizar todo lo que pueda, porque ese es material sobre el cual sí sabe trabajar, ¿no? A diferencia de digamos, los temas serios que abordó de manera, pues, tan digamos, torpe. Mala, pues, tan torpe, gracias, y torpe yo al decirlo. Pero digamos que estaba queriendo ilustrar. Sí, de verdad que esto es algo que él sabe capitalizar. Así que haya sido como haya sido, va a construir a partir de ahí y le viene muy bien cuando está abajo en las encuestas. Y al servicio secreto estadounidense, pues por favor, ¿no? Ya tuvieron que admitir que se les olvidó revisar los alrededores del campo de golf antes de que saliera el presidente a jugar, y Biden dijo, bueno, es que el servicio secreto está rebasado. Quizás lo mejor, esto ya no lo dijo Biden, pero quizás lo mejor sería que Trump se aguantara 50 días que quedan de aquí a las elecciones y pues haga actividades un poquito más guardadito, pero lo que decían es que necesita sacar el estrés que trae adentro, y la forma de sacarlo para él es jugando golf, este deporte, como dices, Carol, de alto riesgo, pero es alto riesgo para el servicio secreto. Oye, si el servicio secreto fuera mexicano, le diría a Trump, pues es que nosotros no depende de nosotros, aparte, exacto, que no atenten contra ti, sino de los que están atentando, pues que no atenten. Ahora, los dos atentados los ha llevado a cabo. En el primer caso, Thomas Crooks, que era republicano, decepcionado, y ahora también este hombre, ahorita se me olvidó su nombre, pero bueno, también republicano. Y de todas maneras, tanto Vance como Trump dicen que es la retórica de los demócratas la que está generando estos atentados. O sea, si alguien habla de violencia, es Trump y J.D. Vance, yo creo, pero no sé si hay algo que no esté viendo bien. Pues bueno, es que al final del día nadie es villano en su propia historia. Entonces es mucho más fácil apuntar el dedo hacia alguien más que apuntárselo a sí mismo. Y creo que a mí algo que sí me llama muchísimo la atención es que en este caso, bueno, aparte de tomar en consideración que el hombre, Ryan Weasley, estuvo escondido durante casi 12 horas esperando el momento para, pues ahora sí que lograr su cometido. Pero todo esto que ha acontecido en menos de 2 meses, porque ya tuvo su primer atentado, este es el segundo, pues termina en, bueno, capturan a la persona, en algunos casos pues meramente, ellos lo dicen de manera muy frívola, como se da de baja a quien estaba pues buscando hacer este homicidio, que fue en el primer caso. Pero más allá de eso, sí me parece que principalmente en Estados Unidos sí ameritaría que tengan una crítica y un cuestionamiento un poco más consciente y de manera mucho más profunda, porque sí te está hablando de un tema que está enraizado, en donde sí la violencia está escalando y donde los mensajes polarizantes y violentos sí están teniendo un efecto secundario. Y me parece que más allá de dejarlo como, ¡ay, la libró por segunda ocasión!, sí deberían, pues, por lo menos reflexionar respecto al acontecer, porque definitivamente te habla también de un tejido social que está completamente fragmentado y en donde pues ya al estar en desacuerdo con quien se está postulando, pues literalmente sacrifican sus propias vidas con tal de pagar al de enfrente. Oigan, pero ya que tocamos temas difíciles de creer, les propongo que vayamos a este otro que ha sacudido a la opinión pública, y es que es de verdad espantoso, este caso originado allá en Francia, que involucra a Gisèle Pelicot, una mujer casada con un enfermo, con un perverso, con un tipo de nombre Dominique, que durante años pues la drogó para abusar de ella y para convocar a tipos a través de internet, a desconocidos,
bueno, pues que la violaran ante él y grabar todo esto y difundirlo. Una historia que pues sale a la luz luego ya de muchos años, luego de que todo el material digital de este tipo fuera confiscado y fue así que se enteraron, porque a pesar de que esta mujer pues tenía dolores físicos, a pesar de que acudía a médicos especialistas, ginecólogos, etcétera, no se lo habían detectado y lo padeció durante años y ella solamente se sentía mal, pero no tenía claro el origen de esos dolores. Es un caso espantoso, pero que además me parece, o sea, dentro del horror y dentro del oscuro, que está convirtiéndose en un caso pedagógico, ¿no? Porque de entrada pone el énfasis en esta práctica de usar sustancias para, pues sí, de drogar a una persona y abusar sexualmente de ella, y empezamos entonces a partir de esto a ver las cifras y resulta que es pues es un modus operandi que es cada vez más popular y que ocurre en todas partes y que toca, digamos, poner el foco en eso, pues justamente para prevenirlo, ¿no? Para detenerlo. Y el juicio que se ha sido... Ay, perdón, ¿quieres? No, dale. No, nada más en el juicio creo que es importante que ella ha dado la cara, ha mostrado su cara, ha salido ante los medios y el marido y los que iban ahí, que algunos dicen que ellos no sabían que ella no sabía y tal, ellos han permanecido anónimos. Entonces, como ella dice, yo doy la cara, la están acompañando, cuando menos su hija, no sé si tiene más familia, pero me parece fuertísimo pues que ella diga, yo doy la cara, y ahora a ver si ellos, que son los sinvergüenzas que deberían de darla, permanecen en el anonimato, físicamente cuando menos. No, pues están citados a juicio, ¿no? Al juicio que se inició ya en Aviñón, pero Francia. Es que entiendo que en las leyes de Francia no les permiten mostrar el rostro por cuestiones de... Allá como que están respetando mucho la presunción de inocencia, entonces legalmente no les permiten, pero justo eso quería retomar de lo que hablas, me parece bien valioso el hablarlo como algo didáctico, un caso terrible y atroz, pero las enseñanzas que nos puede dejar, por un lado eso que me parece súper esperanzador, el hecho de decir... El miedo tiene que cambiar de lado, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Yo no tengo por qué sentirme avergonzada de eso. Ellos que se avergüencen, ellos que se tapen el rostro. Eso a mí me parece de verdad muy revolucionario. Me llena de entusiasmo verla y que además un montón de gente la está acuerpando en esa decisión y decir, tienes razón, ellos que se avergüencen de lo que están haciendo, tú no tienes por qué sentirte ofendida. Y de hecho ella cuenta que fue su hija, que tiene una hija muy joven, la que le dijo, no, sí denuncia y muéstrate tú. Entonces eso me parece de entrada súper valioso. La otra es la denuncia porque este caso empieza, como bien lo dice Paola, cuando hay una denuncia porque este hombre estaba filmando sin consentimiento a unas mujeres, les estaba filmando como que abajo de la falda, ¿no? Ajá, en la calle, abajo de la falda. Se dan cuenta, denuncian, a partir de esta denuncia llega la investigación, en la investigación confiscan los videos y encuentran eso. Entonces, didáctico 2, denunciar es importante, por eso es importante. El sistema aquí en México no te va a resolver, no te va a resolver, pero hay un precedente y denunciar es importante por eso, que el miedo cambie de lugar. Y la otra que para mí también es algo que tenemos que ponerle foco es cómo están trabajando los médicos y las médicas al respecto, porque hay un montón, es un gran tema. Y Chávez sabe que Ana Pau, nuestra amiga, que lleva muchísimo ese tema de la sobremesa, sobre cómo los diagnósticos a las mujeres están hechos con las patas, porque, perdón que lo diga, señores, pero ahí también hay patriarcado. Y entonces, patriarcalmente, cuando tú vas a un médico, a una médica, te recetan formas distintas, te miden en formas distintas. Eso me parece absurdo que esta mujer haya ido a consultas y que los médicos, que en su mayoría, como entiendo en el caso, fueron hombres, le dijeron, no te pasa nada, y eso lo viven un montón de mujeres que llegan con un padecimiento y el doctor le dice, descansa, tienes estrés, baja de peso, no te mortifiques, o sea, ese tipo de cosas. Casi creo que siéntese, señora. Y otra vez el gaslighting, no estás sintiendo lo que dices que estás sintiendo, me siento mal, pero entonces... También esa parte, ponerle mucho énfasis en cómo es posible que profesionales de la salud
no pudieron ayudarle a esta mujer que fue a buscar ayuda. Ahorita que decías, Caro, de algo trascendental, no sé si sabían este dato, pero Pornhub, que es esta página de videos pornográficos, ahora ya eliminó todos los videos que tengan como título dormida, durmiendo, y si lo buscas, inclusive ya están sacando un mensaje de advertencia, haciéndole saber al usuario que pues todo lo que tenga que ver con esta situación de una mujer dormida o inconsciente constituye pues materia ilegal, que no hay consentimiento, y como algo una denuncia y también el que ella se atreviera a verbalizarlo junto con sus hijos, que también ha desencadenado en que por lo menos el día de ayer hubieran por lo menos 30 manifestaciones en Francia para apoyarla, pues como inclusive en cosas que en este caso la misma página de contenido pornográfico no se le había pasado ni por aquí que el que alguien buscara un video de una mujer dormida constituía un delito, y también tomar en consideración que una vez que hicieron estos videos también estaban cometiendo un delito. Impresionante. Sí, es importante además tomar en cuenta el perfil de estos hombres que acudían al llamado, ¿no? Eso es lo que más temor me da. Eso es lo que más temor me da, porque es es cualquiera. Exacto, pero incluso, digamos, en este mundo de estereotipos y prejuicios, pues resulta que eran hombres de familia, casados, con, digamos, profesiones respetadas. Entonces, creo que también eso nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? Sobre digamos, la doble moral y sobre a qué etiquetamos y dónde ponemos estigmas. Me gusta mucho, celebro fuerte, que su hija Caroline haya publicado este texto, un libro dedicado al caso. Me gusta desde el título. Je cessé de t'appeler papá, y dejé de llamarte papá. Y habla de cuando la sumisión química destruye a una familia, ¿no? Entonces, de entrada el término sumisión química, que digamos, yo solo lo asocio con todo lo H. No, pero es un término nuevo para mí, lo confieso, pero me gusta mucho que sea esta joven, ¿no? La que digamos impulsa y cobija a su mamá y que la lleva a abrir el caso a todos y a ponerles nombre, apellido, rostro, corazón, alma y dolor a estas mujeres, madre e hija, afectadas por un depredador, justamente para que llegue a los oídos de más personas y para que sacuda y transforme y para que abra los ojos y no seamos ingenuos y nos cuidemos mejor. Totalmente. Sí, varios depredadores, porque el papá más todos. Exacto, él que los orquestaba, pero además eso, escándalo, o sea, temible y terrible, que hay uno que convoca, pero nunca le faltó quien acudiera al juego, ¿no? Exacto, tenía quórum. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a todos los que nos han acompañado el día de hoy, este episodio nuevo de Cuarto para las 4. No sé si algo quieran cerrar, chicas. Pues en este caso creo que las enseñanzas son muy claras. Denunciar no es poca cosa, levantar la voz no es poca cosa, y funciona para mis dos temas, ¿no? El tema de Giselle, pero también el tema de lo que está pasando en la violencia. Hablemos, sí impacta, sí, las pequeñas cosas sí hacen grandes cosas. Dejemos de pensar que no va a pasar nada, porque ahí gana quienes quieren que nosotros nos callemos. Entonces no nos callemos, sí importa decir las cosas. Qué bueno que lo plantees con esa claridad, coincido. El silencio solamente fortalece siempre al agresor, en el contexto que sea. Y gaslighting, si le tuviéramos que poner un nombre a este episodio, diría gaslighting, ¿no? En distintos aspectos. Exacto. Pues, chicas, gracias. Gracias, suscríbanse, no se olviden de suscribirse y dale like, y de compartir. Comentario, compartan. Así es. Pónganos cosas bonitas. Gracias. Nos vemos. Les aprendo, genias. Gracias. Adiós. Sí, yo también. Besitos. Bye.